Continuamos con la unidad número 2, que es la formalización del lenguaje, y el tema número 1, que son una breve introducción a los conceptos básicos de la lógica formal. Como concepto básico entendemos que existe la matemática, en la cual utilizamos normalmente el álgebra, pero también existe el lenguaje formal, que se utiliza en otro tipo de matemática, a la cual llamamos lógica matemática. Hay una cadena de caracteres, y dentro de esta cadena de caracteres pueden llegar a ver todo un lenguaje formalizado, un lenguaje estructurado con leyes que deben respetarse y que puede dar origen a otras leyes llamadas teoremas, que pueden ayudarnos a comprender mejor, en este caso, la argumentación, el lenguaje mismo. Así que vamos a tratar de analizar estos elementos a lo largo de toda la realización del curso. En el organigrama de las matemáticas tenemos la lógica y la teoría de conjuntos. Vamos a ver ampliamente el tema de lógica y la introducción a la teoría de conjuntos cuando veamos el tema de diagramas de Venn. Además está el álgebra general, el álgebra lineal, está por el otro lado la topología general, el análisis matemático, la geometría y por último las matemáticas que tienen que ver con la probabilidad o la estadística. La inteligencia, por otro lado, es importante reconocer que todos poseemos diversos tipos de inteligencia. Estas inteligencias se deben desarrollar a lo largo de la vida. Algunos tendremos inteligencias más desarrolladas que otros y en este caso la complejidad de una asignatura como lógica formal tiene que ver con el grado de desarrollo que tengamos de estas inteligencias. Tenemos la kinestésica, que es la gente que se dedica a la parte musical, a la parte corporal, incluso al deporte. La inteligencia espacial, que se dedica a la parte del dibujo, la geometría. Algunos son muy buenos para dibujar, muy buenos también para el diseño, como los que se dedican a la arquitectura. La gente que tiene desarrollada la inteligencia lingüística, que tiene que ver con el habla, la escritura, la retórica. La gente que tiene la inteligencia emocional desarrollada, tanto la interior como la exterior. Hay gente que es introvertida pero tiene un amplio nivel de madurez, y gente que es extrovertida y también aprende a llevar muy bien las relaciones sociales. Tenemos la inteligencia matemática, que tiene que ver con la parte simbólica y numérica, y la inteligencia lógica, que tiene que ver tanto con la inteligencia lógica material como la formal. Y en este caso vamos a tratar de abarcar un espectro de estas inteligencias que aparecen en cada uno de nosotros, y vamos a tratar de desarrollar un poquito la lógica, tanto simbólica como material como formal. Nos vamos a quedar en esta región de la inteligencia dentro de la asignatura, y vamos a tratar de desarrollar ejercicios que permitan pues a madurar estas habilidades que debemos tener para poder estudiar carreras como la ingeniería. No es lo mismo la lógica matemática que la lógica de la matemática. El lenguaje es importante aquí, y es importante entender que estas dos frases, aunque se parecen, no significan lo mismo. La lógica matemática es la matemática que existe en la lógica, con propiedades, conjuntos y derivaciones inferenciales. Cuando yo digo lógica matemática, significa que estoy utilizando las leyes, los principios que existe obviamente en la matemática, pero que también existe en la lógica. Mientras que cuando yo digo la lógica de la matemática, significa que estoy admitiendo que la matemática es de por sí un acto racional, un acto que incluye obviamente la inteligencia, ¿verdad? Entonces cuando yo digo, por ejemplo, esta suma tiene lógica, significa que esta suma está bien estructurada. A eso nos referimos con lógica de la matemática. Y aquí lo que vamos a estudiar es simplemente lógica matemática. La lógica matemática, por tanto, estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que codifican nociones intuitivas de objetos matemáticos como conjuntos, números, demostraciones y computación, llamada también lógica simbólica,
Aquí en este pequeño elipse que está en la mano derecha podemos ver algunos de los símbolos que vamos a utilizar. Creo que la mayoría de ellos los vamos a utilizar en los ejercicios que tendremos más adelante cuando veamos los conectores lógicos. Cada uno de ellos es un conector lógico y lo vamos a utilizar mucho, sobre todo al inicio del cálculo provisional. La lógica matemática es la que estudia entonces el lenguaje formal y se divide en dos grandes ramas: la lógica proposicional, que es lo que venimos llamando este cálculo provisional, y la lógica de clases, que básicamente es la teoría de conjuntos. Causas de la lógica matemática. ¿Cómo surge la lógica o para qué surge la lógica matemática? Pues la necesidad que tenemos los seres humanos, primero, de evitar la ambigüedad del lenguaje natural. Necesitamos rectificar eso y la lógica matemática nos sirve para ello. Miren en este periódico, por ejemplo, donde dice: Monseñor pide recapacitar a ladrones. La mala redacción, la mala escritura denota que realmente hay un problema de lógica, ¿verdad?, formal en el intelecto de la persona. No sabe estructurar muy bien las palabras y obviamente sus argumentos también van a ser débiles. O este otro que dice: mañana empieza la huelga de médicos y enfermos. O sea, los enfermos se pondrán en huelga. Es lo que se logra entender por la mala redacción. En la mala redacción se ve a menudo en todos los periódicos, redes sociales, revistas, por gente que tiene muy poco desarrollado este nivel de análisis. O prohibido fumar gas inflamable, ¿verdad? La falta de una coma, la falta de respetar las reglas de la escritura también es importante. En la informática no podemos equivocarnos, porque en la informática, si omitimos una tan sola variable, un tan solo axioma, cualquier elemento de la programación, falla, no compila, ¿verdad?, o genera errores. Otra necesidad que va a hacer aparecer la lógica matemática es la necesidad de formalizar el lenguaje natural, convertirlo al lenguaje simbólico o lenguaje formal. De alguna manera, pues tomar unas simples oraciones. Quiero mostrar un ejemplo: este pequeño silogismo que dice: si llueve entonces me mojo, no me mojo, por tanto no llueve. De alguna manera se puede sintetizar utilizando obviamente variables, utilizando variables desde la letra P, que es la letra de proposición, y después seguir alfabéticamente en el orden P, Q, R, S, T en adelante para utilizar las variables. También hay gente que trabaja con la letra A, B, C, D. No importa realmente qué tipo de variable utilicemos. Podemos utilizar símbolos incluso. No importaría. Lo que importa nada más es que bajo una variable o un símbolo vamos a dejar esclarecido que hay una proposición guardada. Y en este caso, pues vamos a utilizar la variable P y la variable Q. Veamos, por ejemplo, que yo puedo decir que en la primera oración, si llueve entonces me mojo, hay una condición. ¿Por qué? Porque para poder mojarme necesito que haya llovido. Entonces hay una condición: el antecedente es llover y el consecuente es mojarse. Por lo cual la frase sí y el entonces es en realidad una conexión entre el llover y el mojar, por lo cual podemos determinar que en esta primera frase hay un conector y hay dos proposiciones: la proposición de llueve, la proposición de me mojo y el conector de entonces o el sí. Hay que recordar que el sí y el entonces están relacionados. O omitimos el sí u omitimos el entonces, o declaramos ambos, los hacemos aparecer en la oración. Yo podría decir llueve, entonces me mojo, y se entiende de igual forma que es una condición. O podría decir si llueve, me mojo, sin necesidad de colocar el entonces. Se puede dejar implícito ese entonces, por lo cual solo hay un conector de condicional dentro de la oración: si llueve, entonces me mojo. Y luego aparece la oración de me mojo y llueve, negándose: si no me he mojado, por tanto no ha llovido. Y esa es la conclusión: no llueve. Entonces, eso podemos simbolizarlo de la siguiente forma: utilizamos la variable P para llover, llueve, y la variable Q para me mojo. Ahí dejamos guardadas las proposiciones. Luego utilizamos los conectores definidos por la lógica formal, la actual, porque ha ido cambiando a lo largo de la historia. Actualmente se utiliza la flecha hacia la derecha para simbolizar el conector del condicional o de una condición, para simbolizar el entonces
o simbolizar un sí condicional. Y se utiliza ese guión con una colita hacia abajo como si fuese una letra L inversa y acostada para el negador. En este caso entonces quedaría este silogismo: si llueve entonces me mojo, simbolizado como P entonces Q. Se leería de esta forma. Luego aparece no me mojo, por tanto es no Q. Y no llueve en la conclusión, no P. Entonces de esta forma podemos ir viendo cómo el lenguaje natural puede irse estructurando como si fuera un lenguaje formal. En este caso, pues ya podemos deducir que todo tipo de lenguaje formalizado contiene proposiciones, contiene conectores lógicos y respeta ciertas reglas, que en este caso, la regla que estamos viendo acá, aunque no la he enseñado todavía, es la regla del modus tollens tollens. Vamos a ver muchas más reglas de la inferencia más adelante: la regla de la adición, de la conjunción, del negador conjunto, del negador disyunto. Miraremos también el modus tollens ponens, el modus ponens. Hay muchas reglas que veremos más adelante. Pero básicamente lo que estamos viendo en esta proposición que aparece en el recuadro negro de abajo, donde dice P entonces Q, no Q, por tanto no P, esto que está aquí simbolizado es en realidad una regla que está ya definida y que podemos utilizar para verificar la veracidad de otras oraciones o de otros argumentos. Así poco a poco se va formalizando el lenguaje y así poco a poco van apareciendo las reglas de inferencia, las reglas de demostración de veracidad, para verificar si un argumento es o no válido. La tercera razón por la cual la lógica matemática aparece es porque se ha transformado el pensamiento en cálculo. Filósofos y matemáticos como Wilhelm Leibniz, que es uno de los padres de la matemática moderna, incluso considerado uno de los precursores del cálculo junto con Isaac Newton, van a tratar de hacer esto. Leibniz quería de alguna manera llegar a concebir este tipo de matemática del lenguaje, este pequeño cálculo, no solamente el transformar el lenguaje natural a simbólico, sino operar matemáticamente con ello. Y lo hemos logrado. En la actualidad existe el cálculo provisional, existe la prueba formal de validez y las tablas veritativas, que son métodos de formalización del lenguaje y de verificación de veracidad, que podemos utilizar para poder realizar el análisis. Y además, obviamente, tenemos el cálculo de los circuitos lógicos. Circuitos lógicos que utilizan las tablas veritativas o las tablas de verdad para poder operar, y de alguna manera también se agrega a esto dos tipos de álgebra: el álgebra booleana o de Boole, y también se va a agregar las leyes de Morgan, que más adelante miraremos también cuáles son, y que se utilizan obviamente para poder hacer deducciones lógicas, para poder, en este caso, tener la única finalidad es tratar de sintetizar lo más que se pueda el lenguaje, operar de la mejor manera, de la más efectiva posible, y si existe un circuito amplio o muy grande que satura obviamente de elementos que se van a tener que comprar, se van a tener que instalar, cómo sintetizar un circuito, por ejemplo, para ahorrarnos dispositivos. Todo eso para eso nos va a servir obviamente la deducción lógica a través de las tablas de verdad, del álgebra booleana, del álgebra de Morgan y los circuitos lógicos que vamos a estudiar más adelante, casi al final del curso. La lógica proposicional, mediante tres disciplinas: la sintaxis, trata de, por ejemplo, de especificar la estructura de las sentencias, el tipo de sentencias, si son atómicas o complejas. Más adelante miraremos también esto cuando analicemos argumentos lógicos, ¿verdad? Cuando es atómica es porque normalmente solo posee una proposición. Por ejemplo, cuando yo digo llueve, en esa no hay ningún conector lógico, solo hay una proposición que es llueve, una afirmación, nada más. Mientras que las complejas sí ya incluyen conectores lógicos, y obviamente para todo conector lógico debe haber al menos otra variable, es decir, otra proposición. Voy a relacionar, por ejemplo, la unión de A y B, la unión de P y Q, ¿verdad? O la disyunción de P y Q. En ese caso, se ocupa obviamente un conector
en medio de las variables para determinar la relación de estas. Mediante también la semántica define las reglas para determinar el valor de una sentencia. En este caso vamos a tratar de hacer también el análisis valorativo de las proposiciones. En el caso de que una proposición A sea verdadera y una proposición B sea falsa y en medio haya un conjuntor, ¿cuál es el resultado de esa proposición en general? Es decir, si es verdadera o es falsa. Ese es un elemento que también vamos a analizar. Y a través de la inferencia, pues tratamos de verificar si hay equivalencias, ¿verdad? Si los mismos valores de verdad, validez, ¿verdad? Existen, si hay satisfacción de los modelos axiomáticos y de las leyes que también tenemos que analizar.